Muy bien amigos, vamos a iniciar y hoy les voy a hablar de trabajos específicos y cómo utilizarlos en mi sistema. En esta segunda sesión vamos a hablar de lo que son trabajos específicos. ¿Qué podríamos tener en cuenta para diseñar un muy buen entrenamiento? Bueno, dentro de los trabajos específicos, para poder instalar, implementar de la mejor manera el sistema, cuenta mucho el poder tener bien claras las características individuales por línea, por bloque o por equipo. O sea, yo tengo que conocer a la perfección cuál es la respuesta individual de cada jugador del equipo para poder diseñar de acuerdo a la parte individual un plan que le permita progresar. Después, cómo poder tener interacción con la línea en la que participa. Si es portero o defensa con ese grupo, si son volantes entre los volantes o si son delanteros. Y finalmente con todo el equipo. De esa manera se tiene una continuidad, una secuencia y una progresión de tal manera que como lo marca la pedagogía, como lo marca la metodología, vayamos de menos a más, vayamos de pocos a más y vayamos midiendo de una mejor manera el avance y el progreso en lo individual y en lo colectivo. Ya diseñado el entrenamiento, en estos dos primeros puntos, ¿qué nos puedes hablar de lo que es la continuidad y la secuencia o progresión? Bueno, lo que significa continuidad en un entrenamiento es la metodología, como un ejercicio que es parte de un entrenamiento, o los ejercicios que son parte de un entrenamiento, puedan ir de manera progresiva, cómo tengamos que empezar de una parte que nos permita tener una secuencia con la parte siguiente, que no pasemos por una parte inicial totalmente contraria a las siguientes. Esa metodología vale mucho la pena porque es lo que permite que el jugador pueda entender mejor lo que se le está proponiendo para que lo pueda llevar a cabo dentro de la cancha. ¿Cómo un formador puede ir encontrando esa progresión o secuencia para llevarla a cabo en su entrenamiento? Exactamente desde el diseño, porque cada uno de nosotros tenemos que tener en papel, lógicamente los de la tecnología que está muy de moda lo harán bajo las herramientas que se están utilizando actualmente, pero para los entrenadores de niños y de jóvenes, hasta en un papel se tiene que hacer un programa. Yo recomendaría mensual para después diferenciarlo en semanal y luego la bitácora diaria, de tal manera que no lleguemos al entrenamiento sin saber exactamente en qué va a consistir el mismo. No tengo duda que la planeación nos tiene que ayudar muchísimo en la efectividad de lo que se transmite en cada uno de los entrenamientos a los niños y a los jóvenes. Y cada uno al alcance de las posibilidades tenemos que buscar tener bien preparada con anticipación cada sesión de entrenamiento, de tal manera que también el entrenamiento del martes lleve una secuencia hasta el final de la semana, o que el inicio de la sesión diaria lleve una secuencia hasta el final de la misma sesión diaria. Como tercer punto, identificamos la intensidad. ¿Cómo lo aplicas de acuerdo al día de la semana y también cómo lo aplicas de acuerdo a las edades? Partes claves para definir la intensidad con la que se tiene que trabajar con los grupos, lógicamente, es saber exactamente las edades con las que vas a entrenar. ¿Cuáles son las partes que se tienen que considerar? Número 1, duración del ejercicio. Número 2, intensidad. Y número 3, espacio del ejercicio. Esas tres partes son claves. El tiempo que va a durar el ejercicio, la intensidad, qué tanta recuperación va a ser, si va a ser un ejercicio corto, intenso o largo con recuperación, y el espacio en el que se tiene que hacer. Esas tres partes metodológicamente son las partes que se tienen que seguir. Como cuarto punto en este diseño podemos encontrar la exigencia.
¿Cómo la llevas a cabo? Tomando el fundamento o los fundamentos de arranque como una explicación, mostrar y corregir. Para que sea completa la puesta a punto del entrenamiento, definitivamente tiene que ser, primero que nada, justo antes de empezar el entrenamiento, tiene que haber una explicación ante el grupo para decirles, a ver, el trabajo de hoy, los principales objetivos son defensivo en esta parte, ofensiva en esta parte, cómo va a ser la secuencia y que tras la explicación, que tenga que ser bien clara y bien sencilla, el jugador no tenga duda. Y si bien no se pueden evitar las preguntas durante el entrenamiento, sí es muy diferente llegar y decirles a los jugadores cómo se coloquen y hagan el ejercicio ya sobre la marcha, a tener desde antes de que inicie una explicación de una manera muy clara de qué va a consistir en cada una de las partes de la sesión del entrenamiento. Hablando de todo lo que ya es el entrenamiento, ¿qué nos cuentas y qué tan importante ves el hecho de la corrección? La corrección, creo que en México, particularmente en México, es una falencia. Necesitamos mejorar mucho en esa parte. Hay momentos en los que puedes, con toda la intención, cortar y cortar y cortar a cada momento que sea necesario. Hay otros en que es imposible cortar, pero cuando no se puede cortar, tenemos que tener anotaciones para decir, a ver, faltó esto, faltó esto, faltó esto, y al final señalarlo y no permitir que pase un entrenamiento sin hacerles ver lo que se hizo bien, regular o mal, qué se cumplió y qué no se cumplió. Porque lo peor que podemos hacer es que termine el entrenamiento o durante el entrenamiento o al final no saquemos conclusiones de los objetivos que se propusieron para ese entrenamiento. Entonces, previo es una explicación de los objetivos, durante las correcciones y al final qué hicimos bien, qué regular y qué mal. En el caso que soy un formador y yo me autoevalúo y no me siento capaz de poner un ejemplo o mostrar un ejercicio, ¿qué me recomiendas? En la parte del pensamiento del niño, del joven, del profesional, cuenta mucho saber uno como técnico si somos capaces de poner la muestra, de poner el ejemplo. Esa es una. Si yo me siento capaz de poner el ejemplo ante los chavos de cómo golpear el balón, por ejemplo, entonces me pongo a hacerlo yo. Si no, tenemos que buscar al que ya conocemos que de los jugadores golpea bien el balón para que él haga el ejemplo. Finalmente, lo que significa la parte del entendimiento, yo creo que es muy importante para que se termine de completar la información de ellos y la del técnico, es que se logre ese entendimiento a partir de que quede bien claro lo que se hizo. El jugador normalmente cuando ve que un entrenador le pega bien al balón, llega hasta admirarte. Y más todavía, hay jugadores que pasan en todos los equipos, a propósito, con toda la intención, te avientan el balón. Profe, ahí le va, regrésemela. Con el fin de ver si le sabes pegar. Y hay entrenadores que cuando pasa eso, en lugar de regresar el balón con el pie, lo agarran. Y ya el jugador está diciendo, no, el profe no sabe. Y ahí pierdes muchos puntos. Eso no significa que no haya un buen entrenador que no haya jugado fútbol. No me refiero solamente a primera división, sino que lo haya jugado. Y lógicamente si jugó en primera división y si llegó a ser conocido, pues tiene mucha más credibilidad. Pero si no fuera así, hay entrenadores muy preparados que saben que hay que conseguir a un jugador que lo haga bien para que ese jugador lo ponga como ejemplo ante los demás. Dentro de los trabajos específicos, hablando del físico, ¿tú recomiendas que los trabajos físicos sean llevados con balón? En toda preparación física, en mi opinión y afortunadamente generalizada, tiene que prevalecer el contacto con el balón. No podemos hablar de una preparación física que vaya absolutamente al 100%
en trabajo puro físico. Hay momentos especiales muy particulares para trabajos específicos donde se le mejora la resistencia a la velocidad, la coordinación, la fuerza, pero como trabajos específicos. Pero en la generalidad, todo el trabajo encauzado a la parte del área física tiene que ser con el balón de por medio. Afortunadamente hay muchas formas de que se haga el trabajo físico con el balón de por medio. Y yo no tengo duda que además del beneficio de cumplir con dos partes, la física y la técnica, mentalmente el jugador siempre está muy dispuesto a hacer un trabajo físico cuando tiene el balón de por medio. De esa manera como que se hace más llevadera que el simple trabajo físico puro. Un aspecto físico es la coordinación y la motricidad. ¿Qué tan importante es para un desarrollo de un entrenamiento y posteriormente aprovecharlo con técnica individual? Bueno, para una buena motricidad, que es fundamental, puede ser importante detectar que es a base de dos aspectos. Una, la natural, la que viene ya de manera natural con el niño y con el joven. Y otra en la que hay que trabajar o mejorar, la flexibilidad, por ejemplo. Hay jugadores, niños y jóvenes, que por no tener la educación en el trabajo de flexibilidad, a la hora que les dices que se tocan la punta del zapato, es muy difícil que lo puedan hacer, pero algunos lo pueden hacer de manera natural, porque su genética se lo permite. Pero otros que no lo pueden hacer, en base a una técnica, lo pueden lograr. Entonces, yo creo que vale muchísimo la pena tomar mucho en cuenta esa área, porque como yo creo que todos lo sabemos, los grandes jugadores son bien coordinados. Yo no conozco a un jugador muy importante que tenga una mala coordinación. Entonces, si alguien quiere ser un jugador muy destacado, o tiene que trabajar muchísimo en mejorar su coordinación, o perfeccionar la que por genética ya tiene. Y en esa parte cuenta mucho el que podamos detectarla. ¿Quién ya la tiene y hay que perfeccionarla? ¿Y quién no la tiene y hay que llevarlo a que la pueda lograr? Hablando de motricidad, ¿podemos hablar de que la motricidad es un aspecto natural o es algo que se tiene que entrenar? Es muy importante que la motricidad se puedan programar trabajos en forma general para un grupo, para un equipo, o combinarlo con una manera muy particular, muy especial, muy específica. Tiene que haber un trabajo general porque no le puedes dar a cada uno de los 18, 20, 25 jugadores que un entrenador tiene a su cargo. No puedes hacer un trabajo especial de manera muy particular para uno porque tienes que trabajar con todo el grupo. Pero sí, las evaluaciones nos permiten medir quién necesita más o menos para que en trabajos extras, en horarios diferentes o en días diferentes, se pueda programar que esos niños que tienen necesidad de mejorar la cuestión motriz tengan esa mejora. Porque sería muy grave que desde niños no se les atienda en esa parte, porque si van a llegar a los 15, 16, 17 años con una falta de coordinación, de motricidad, va a ser muy difícil y les va a costar mucho más lograr el éxito como futbolistas. Entonces, se tiene que detectar a la edad más temprana posible y a la edad más temprana posible también trabajarlos para mejorar esa motricidad. Pasando a otro aspecto, ahora el aspecto técnico. ¿Qué nos puedes mencionar que se dice sin técnica no hay táctica y cómo se puede desarrollar? Volvemos a la parte que mencionaba en cuanto a la motricidad. La adquirida o la que ya tienes de naturaleza. Yo siempre pongo el ejemplo para los que no nacieron con la técnica más depurada, de que cuando han visto a un entrenador de porteros que tenga mala técnica. Y no me refiero a que los porteros hayan sido de niños o de jóvenes un
un dechado de virtudes en la parte técnica, pero cuando ya se dedican a formar porteros, yo no conozco un entrenador de porteros que le pegue mal al balón. Y todo lo que hacen de bien lo han hecho en base a no sé cuántos cientos de tiros diarios que hacen para el entrenamiento de los porteros. Entonces, ¿cuál es la solución para los que no tienen la técnica ya de naturaleza? La repetición. Y los que ya tienen esa cualidad, esa característica, pues entonces solamente perfeccionar. El que no le pega bien con la izquierda tiene que repetir cientos de veces el golpeo con la izquierda, como lo hacen los entrenadores de porteros, o la derecha, o la cabeza. Entonces, ¿cuál es la base del perfeccionamiento en la parte técnica? La repetición y la repetición y la repetición. ¿Qué se recomienda? El frontón, que pareciera de lo más antiguo, pero es de lo más efectivo, o los ejercicios con pareja, que puede ser más de lo actual, o con un grupito de jugadores. Pero sí, sin ninguna duda, yo no conozco un entrenador de porteros que le pegue mal, pero ha sido por la cantidad de repeticiones que hace en el día a día en los entrenamientos con los porteros del equipo. ¿Qué herramientas nos puedes recomendar para poder mejorar o hacer que nuestros jugadores mejoren la técnica individual? Para que la técnica se logre hacer de manera cada vez más específica, se tienen que preparar ejercicios que permitan mejorar mucho desde la precisión hasta el tipo de golpeo. Y aquí volvemos a la parte en la que ya nos tocó hablar del tema de fundamentos, en el aspecto defensivo y ofensivo. Aquí entraríamos a hablar de los fundamentos técnicos, que es el golpeo, la recepción y la conducción. Si en la parte de los fundamentos, en la programación de ejercicios para niños y para jóvenes, no están involucrados los ejercicios en la parte técnica, no se va a poder cerrar de una manera integral la preparación y la formación de los niños y de los jóvenes. Entonces, se tiene que aplicar la metodología para que justo cada niño y cada joven sepa que para golpear en largo se utiliza el empeine y cómo es el golpeo de empeine, con qué superficie del pie. Para la superficie intermedia es el golpeo de chanfle. ¿Y qué es el golpeo de chanfle? ¿Y con qué superficie del pie se le pega? Y para la parte más cercana, el golpeo con parte interna, que es la de más precisión. El famoso pase entre líneas es un pase con la parte interna, con fuerza con la parte interna. El pase de un cambio de juego, que es cambio de juego es un pase a nivel horizontal y puede ser de chanfle. Y lo que es un pase largo, al estilo Rafa Márquez, es con el empeine, que es un pase a una distancia larga. Entonces ahí tenemos tres tipos de pases que, llevados a cabo en ejercicios con los niños y con los jóvenes, en base a las repeticiones también, tiene que ayudar para que todo esto se mejore o se perfeccione. ¿Qué nos puedes hablar de lo que se conoce como un entrenamiento invisible? Bueno, siempre, yo creo que en todas las épocas, el entrenamiento invisible en todos los deportes ha sido clave, y me parece que una diferencia del éxito o el fracaso la marca, y más en la actualidad, yo creo, el entrenamiento invisible. Está muy de moda que de repente los jugadores salen en las noticias de que tuvieron fiesta, y yo creo que la fiesta ha existido en todas las épocas, pero desafortunadamente para el deporte actual, pues existen las redes sociales, y lo que antes, en mi época, podría haber pasado desapercibido, ahora no, porque ahora en cualquier lugar donde estés existen las fotos y los videos, y no es que ahora sean menos profesionales, y hablo de manera general, porque para un deportista lo primero que tiene que tener
es una responsabilidad y un profesionalismo, pero también un gusto, que creo que ahí sí se marca una diferencia con lo de antes. A mí no me gusta poner mi época o las anteriores o las de hace poco con la de hoy. Pero creo que sí vale mucho la pena que cuando no se une el cuidado personal, el entrenamiento invisible, pero hacerlo no solamente por profesionalismo, sino también por convencimiento y por creer y por sentir gusto, porque lo estás haciendo para bien y porque eso te va a ayudar más, yo creo que ahí se está mal. Cuando alguno de los jugadores actualmente no se preocupa por ser más profesional, que yo creo que lo son cada vez más, pero que también al mismo tiempo que es profesional, no busca disfrutar más de su profesión, pues de repente le va a valer que en algún momento se vuelva irresponsable y que no se alimente de la forma en la que se tiene que alimentar, que no se alimente en los horarios en los que se tiene que alimentar, que no tenga el cuidado del sueño, que no tenga los descansos, en fin, que no tenga una vida organizada, porque el fútbol, como dicen, se juega con los pies, empieza en la cabeza y cuenta muchísimo lo que es el esfuerzo, y el esfuerzo va junto con la intensidad. En esta etapa actual, que es totalmente acíclica, hay muchos cambios de ritmo, y para tener cambio de ritmo necesitas tener una preparación física muy importante, porque si no, ese cambio de ritmo tan constante en el fútbol, a diferencia de algunos deportes, si tú no lo disfrutas, por más que estés entrenado bien, te conviertes en algo mecanizado. Y si lo estás disfrutando, pues lógicamente te vas a cuidar más. Entonces, el entrenamiento invisible como antes, hoy y seguramente para adelante también, tendrá que ser una coincidencia con la calidad, con la técnica, con la mentalidad y con todo lo que encierra lo que tiene un futbolista con éxito. ¿Qué consejos le das a un formador o un director técnico que no cuenta con su cuerpo técnico, que él es solo para dirigir y encargarse de todo el grupo? Bueno, hay un dicho de que el entrenador, y especialmente con los niños y con los jóvenes, es el papá, es el preparador físico, es el entrenador, es el auxiliar, es muchas cosas. Y volvemos a lo que significa la vocación, a lo que significa el gusto. Cuando se trabaja con niños en escuelas, cuando tienes un número grande de niños o de jóvenes a tu cargo, no es para nada desmerecer lo que hace un entrenador que le dedica 1:30, 2 horas al grupo de niños y de jóvenes que está dirigiendo. Pero lo que sí es importante es que ese entrenador se prepare, que se pueda meter a conocer las partes del entrenamiento, la conducción del entrenamiento, qué tipo de correcciones, la metodología, la pedagogía. Muy importante la parte del comportamiento, la conducta. Cómo evitar conflictos con los padres sin que tengas que dar la razón cuando no la tienen. Cómo tienes que corregir a los niños, a pesar de que es el hijo del papá que más cuestiona, el don de mando que tiene que tener, el margen que tiene que haber de flexibilidad, el convencimiento que tiene que tener para manejar al grupo, la disciplina que tiene que instalar. Y con los mayores, sin ninguna duda, las reglas que se tienen que marcar. Cuando tú estableces las reglas desde antes de que empiece una temporada, en el caso de los chiquitos, juntas con los papás y juntas con los niños, y se establecen las reglas bien claras de lo que va a ser el semestre, que normalmente son semestres, o con los jugadores profesionales de lo que va a ser la temporada. Si estableces las reglas desde antes, te evitas un montón de malos entendidos. El problema se viene cuando tú tienes que decirle durante el torneo al papá del gordito en una escuela, ¿sabe qué? Pues su hijo
no va a jugar, casi no va a jugar porque pues, no es de los mejores. Cuando no lo tienes que hacer, no se tiene que hacer de esa manera. Se tiene que buscar siempre la igualdad. Porque seguramente hay partidos en que su equipo tiene un rival más a modo, y entonces ahí hay que meterlo. Al que no es tan bueno, al que está gordito, al que tiene no el nivel más alto. Y logras igualar en los minutos de juego o de entrenamiento para cada niño. En cada situación me parece que los reglamentos y las reglas son lo número uno para que todo pueda ir caminando y nadie pueda decirse, no, es que yo no lo sabía. Que todos conozcamos las reglas y sobre todo que conociendo las reglas estemos en la firma del acuerdo de que así va a ser, para que no nos hagamos nadie los sorprendidos ya durante el torneo. En tu experiencia, ¿cómo tendría que ser para un formador que sí cuenta con un cuerpo técnico, cómo poderlo manejar al mismo cuerpo técnico? Bueno, yo tengo una experiencia, un ejemplo, una vivencia. Siendo jugador, nos empezó a fallar el utilero. A unos les daba la ropa completa, de repente sacaba en unos un color de unas medias y otros de otro color. En unos la ropa más nueva, en otros la ropa más usada. El doctor llegaba tarde, se iba muy rápido. El gerente de viajes nos llevaba a un hotel donde la comida no era la más adecuada. Por ahí me falta otra área. Y siendo yo el capitán me dicen, voy a hablar con el entrenador porque nos están faltando estas cosas. Voy y hablo con el entrenador y el entrenador me dice, a ver, dame una semana para fijarme yo y checar. Pasa una semana y el entrenador me dice, junta a todo el equipo y vamos a hablar. Entonces, en una reunión con el gerente, con el doctor, con el utilero, con todo el plantel, nos hace una pregunta a todos y nos dice, a ver, ¿quién es el responsable si algo falla en la utilería? A ver, tú fulano de tal, ¿quién es el responsable? No, pues el utilero. ¿Quién es el responsable si algo falla en el área médica? Y ya le pregunta a otro y dice, no, pues el doctor. Y al otro, ¿y si algo falla en los viajes, el autobús, y el hotel, ¿quién es el responsable? No, pues el gerente. Entonces, José Antonio Roca, que era el entrenador, dice, están muy equivocados. El responsable soy yo. Y si eso está pasando, es una falta mía. Y por lo pronto, tú y tú, adiós. Entonces, así de drástico, como una vivencia y como un ejemplo de algo que fue muy drástico, pero que corrigió de una manera absoluta. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Todos sabemos que hay un dicho, cuando jugadores, cuerpo técnico y directivos estamos unidos, estamos en la misma línea, el equipo va a estar bien. Cuando unos jalan por un lado y otros por otro y otros por otro, pues el equipo no va a funcionar. Entonces, siempre hay que buscar que a través de las reglas de las que hablábamos, esas tres partes estén unidas y marcados en una sola línea. ¿Nos podrías decir 3 aspectos que consideras básicos y elementales con los que debe de contar un formador o un entrenador? Yo empezaría primero que nada por la vocación. Yo creo que el número 1 sería la vocación. El número 2 sería la preparación. Y el número 3, el tener bien firmes los pies en el piso para ser congruente con su ambición. Ya tengo vocación, ya me estoy preparando, ahora ¿hasta dónde quiero llegar?
A lo mejor yo decidí quedarme para ser un entrenador de niños. O ya decidí quedarme para ser un entrenador de los medianos. No, yo quiero llegar a ser un entrenador a nivel profesional. Entonces yo creo que básicamente esas tres partes y en esa secuencia tienen que ser primero vocación, después preparación y después ambición.